Perú. ¡Qué decepción! La frase, casi un gruñido de ira, resonó en la cabina de mando. Afuera, bajo un manto de nubes pesadas, un avión de pasajeros surcaba los cielos sudamericanos. El hombre que aferraba los controles se llamaba Friedrich Werner, un veterano piloto alemán con más de 20 años dominando el firmamento. Era un hombre frío, un perfeccionista, y, por encima de todo, inmensamente orgulloso. Pero ese día, una insignificante luz parpadeante en su panel de control estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. El vuelo debía haber sido una ruta directa de regreso a Alemania. Sin embargo, un testigo de advertencia se encendió en un rojo violento, forzándolo a tomar una decisión de emergencia. El cambio de destino apareció en su pantalla: Lima, Perú. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Perú. Justo Perú. Friedrich chasqueó la lengua con desprecio. En su mente, Perú era una reliquia del pasado. ¿Un país que solo sabe cultivar papas y criar llamas? ¿Qué pueden saber de aviación? Alguna vez, quizás, fue la cuna de un gran imperio, pero ahora, en su arrogante visión, no era más que una nación desorganizada y anclada en la historia. Estaba convencido de ello, sin la menor sombra de duda. Pero Friedrich Werner aún no lo sabía. No tenía idea de que todos sus prejuicios estaban a punto de estrellarse y hacerse añicos en el cielo que tanto creía dominar. El aterrizaje de emergencia. La llovizna fría de la costa. Y frente a sus ojos, una realidad que superaba con creces su más cínica imaginación, la visión de una nación de una profesionalidad inesperada. Una pista de aterrizaje impecable. Ni un solo hombre en tierra corriendo con pánico, sino equipos de emergencia, bomberos y técnicos, esperando en una formación de batalla, listos y serenos. Una eficiencia inexplicable que impregnaba todo el aeropuerto. Su corazón, nublado por la ira y la sospecha, comenzó a descongelarse, lentamente. ¿Qué es esto?, se preguntó. No fue un simple aterrizaje. Fue el momento en que su propia visión del mundo aterrizó de golpe contra la realidad. En las horas siguientes, a través de una reparación que desafiaba toda lógica, descubriría la verdadera esencia del ingenio peruano. En el trato con la gente del aeropuerto, sentiría la calidez de un sistema construido sobre la empatía. Y finalmente, en las calles de Lima, sería testigo del milagro de un orden que nace, no de la rigidez, sino del respeto mutuo. Solo al final comprendería la verdad. Un país avanzado no es el que más ruido hace, sino el que construye en silencio una red de confianza mutua. Esta es la historia del despertar de un piloto en un cielo extranjero. Un viaje aéreo que comenzó con desprecio y se transformó en la más profunda admiración. La verdadera cara del Perú que Friedrich descubrió está a punto de sacudir, silenciosamente, todo lo que tú dabas por sentado. ¿Un piloto alemán que despreciaba al Perú? El aterrizaje de emergencia que le enseñó la lección de su vida. La luz tenue de la mañana se filtraba por las ventanillas de la cabina, pintando las nubes con un brillo pálido. En medio de esa quietud celestial, Friedrich Werner murmuró para sí mismo: ¿Perú? ¡Qué decepción! Su copiloto, Klaus, un hombre más joven y de espíritu más abierto, lo miró de reojo por un instante, pero sabiamente eligió guardar silencio. En las palabras de Friedrich se mezclaban décadas de orgullo profesional, el cansancio del largo viaje y una pequeña, pero punzante, irritación hacia un país que no conocía y que, por tanto, despreciaba. Friedrich llevaba más de 20 años surcando los cielos para la principal aerolínea alemana. Desde sus días como cadete, se le conocía como la personificación de la calma y la precisión, un hombre que se enorgullecía de un historial de vuelo sin una sola mancha, sin un solo error. Por eso, precisamente por eso, el imprevisto de aquel día le crispaba los nervios. Sobre el vasto e indomable cielo de la selva amazónica, una leve falla en el sistema hidráulico había aparecido por primera vez. Nada grave, afortunadamente. Pero justo después de que el sistema se reiniciara y pareciera estabilizado, la misma luz de advertencia roja volvió a parpadear, esta vez con una insistencia terca. En ese instante, una sola frase, grabada a fuego en su mente durante su entrenamiento, cruzó su cerebro: la primera prioridad es la seguridad. No hay opción, tenemos que aterrizar en el aeropuerto seguro más cercano, pensó en voz alta. Cuando la sugerencia de la torre de control llegó a sus oídos, las 3 letras que aparecieron en la pantalla le hicieron fruncir el ceño instintivamente: LIM. Lima. Jorge Chávez. ¿Por qué diablos tiene que ser Perú? Una rabia sorda comenzó a hervir en su interior. En su mente, Perú estaba congelado en imágenes de documentales antiguos y postales de ruinas.
Un país económicamente estancado, con una juventud sin ambiciones, una tierra de informalidad y desorden. Esa era la única versión de Perú que su mente eurocéntrica estaba dispuesta a aceptar. Klaus, el copiloto, rompió el tenso silencio con una voz que contenía un atisbo de risa. Bueno, no está tan mal, ¿no? Podríamos comer un buen ceviche, bromeó. Pero Friedrich solo pudo esbozar una sonrisa amarga. Va, seguro es un aeropuerto anticuado. Perderemos horas, ya verás. Incluso mientras intercambiaba estas palabras de desdén, sus manos se movían con la perfección de un autómata. Calculaba el combustible, leía la dirección del viento, confirmaba la nueva ruta. Esa precisión profesional era su orgullo y, al mismo tiempo, el muro que protegía su frágil ego. Afuera, un océano de nubes blancas se extendía hasta el infinito. El sol se deslizaba lentamente sobre ellas, iluminando las alas plateadas de la aeronave con un resplandor casi divino. Klaus señaló un punto en la distancia. Ahí está. Tierra a la vista. Es la costa peruana. En ese preciso momento, algo en el fondo de su pecho, un pequeño engranaje de sus prejuicios, comenzó a girar con un chirrido. La pista de aterrizaje era demasiado perfecta. Las líneas de guía, sin un solo avión atascado, brillaban como collares de luz. Todo estaba ordenado. Una pulcritud casi matemática, como si hasta la respiración del lugar hubiera sido calculada. ¿Qué es eso?, se le escapó en un murmullo involuntario. Klaus se rió. ¿Decepcionado? Yo diría que está sorprendido. Friedrich no respondió. Fijó la vista en los instrumentos, inhaló profundamente y posó suavemente el avión sobre la pista. Los neumáticos besaron el asfalto. Una ligera sacudida, y luego el silencio. En ese instante, en el muro de prejuicios que había construido durante años, apareció la primera grieta. Y aunque todavía no lo sabía, esa pequeña fisura estaba destinada a derrumbar, pieza por pieza, toda su concepción del mundo. El anuncio por los altavoces del aeropuerto, en un inglés de acento suave pero impecable, le sonó extrañamente sofisticado. Friedrich soltó un pequeño suspiro y dio el primer paso hacia la tierra peruana que aún no conocía. El zumbido grave de los motores, como el latido de un corazón metálico, envolvía la cabina. Friedrich, con la mandíbula apretada, sentía la vibración del avión en la punta de sus dedos. El indicador de combustible respondía con un retardo ínfimo. La luz de anomalía parpadeaba. El segundo encendido no era una coincidencia. Error de nuevo. Han pasado 15 minutos desde el reinicio, la voz de Klaus delataba una tensión creciente. Friedrich inspiró lentamente y asintió con un gesto corto y preciso. Tranquilo, Klaus. No alarmes a los pasajeros. La prioridad es la seguridad. Sus dedos se movieron más rápido que sus pensamientos, casi por instinto. Tomó el comunicador, estableciendo contacto con la torre de control en tierra. Solicitamos aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional más cercano debido a una falla técnica. La respuesta que llegó casi de inmediato selló su destino. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tiene disponibilidad para recibirlos. Un pequeño chasquido de fastidio escapó de sus labios. ¿Por qué Perú? Chile o Brasil están mejor equipados, su personal está más acostumbrado a nuestros aviones. Pero el tiempo ya no era un lujo que pudiera permitirse. Recibido. Nos dirigimos al Jorge Chávez, respondió secamente mientras ajustaba el rumbo hacia el este. La luz de los instrumentos bañaba la cabina en una pálida tonalidad azul. Afuera, un cielo gris y plomizo, y a lo lejos, el destello de un relámpago. Finas gotas de sudor perlaban su frente, y la fuerza con la que aferraba los controles se intensificó. Perú, murmuró, mientras los recuerdos de las historias de su abuelo sobre la posguerra venían a su mente. Alemania y Japón, dos naciones derrotadas que se levantaron de sus cenizas. Pero para él, Latinoamérica, y en especial Perú, era una historia diferente. Una región que se esforzaba, pero nunca lograba resultados. Tecnología, cultura. Todo anclado a glorias pasadas. En su cabeza, Perú era un país que había terminado su historia hace siglos. Pero en el cielo, los prejuicios son inútiles. Solo la cruda realidad importa. Corrigiendo la ruta de vuelo. Viento del sureste, el informe de Klaus lo devolvió al presente. Al atravesar un claro entre las nubes, vio a lo lejos un cúmulo de luces. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
¿Es eso? Parecía una inmensa ciudad flotando en un mar de noche. Las luces de guía, alineadas con una regularidad perfecta, y la línea recta de la pista principal, eran de una pulcritud que le cortó la respiración. Había algo en esa belleza ordenada que transmitía una voluntad humana férrea. Iniciando descenso. El rugido de los motores se atenuó. Velocidad estable. Descenso óptimo. Entendido. El avión se acercaba a tierra, silenciosa pero inexorablemente. La torre de control apareció en el borde de su campo visual. Las líneas blancas de la pista se alargaban, nítidas, precisas, como si hubieran sido dibujadas con un compás. El tren de aterrizaje tocó el suelo. Un impacto, una leve sacudida, pero el avión se deslizó con una suavidad calculada hasta detenerse por completo. Aterrizaje completado. Impecable, capitán, murmuró Klaus, impresionado. Friedrich asintió brevemente, pero sus ojos no se apartaban del panel. O más bien, no podían apartarse. Las luces que iluminaban la pista eran hermosas. No había caos, ni gritos. Los equipos de tierra se acercaban al avión con movimientos eficientes, intercambiando señales con una calma profesional. No era la disciplina rígida de un ejército, sino la concentración silenciosa de artesanos. «Qué extraño», se le escapó. «¿Qué cosa?», preguntó Klaus. «Este aeropuerto no tiene ruido». Klaus se rió. «¿Quieres decir que es tan silencioso que da miedo?» «No», respondió Friedrich, sorprendiéndose a sí mismo por las palabras que salían de su boca. «Es hermoso». El aire de Lima, frío pero suave, acarició su mejilla. A lo lejos, una luz de guía más se encendió, y al final de la pista, un operario se inclinó levemente en señal de respeto. En ese instante, sintió algo. Este país no estaba acabado. Pero en ese momento, aún no comprendía el verdadero significado de lo que veía. No sabía que ese silencio, esa calma, era precisamente la fuente de la verdadera fuerza del Perú. En el instante en que sus pies tocaron la escalerilla, Friedrich se detuvo en seco. El aire nocturno, fresco y con un leve olor a sal, le acarició el rostro. Pero lo que realmente paralizó sus sentidos fue la ausencia de ruido. El estruendo de los motores, los gritos de los operarios, la cacofonía de las radios que caracterizaba a cualquier aeropuerto del mundo, aquí simplemente no existían. En su lugar, solo había un silencio poblado de movimientos precisos y ordenados. Los técnicos de mantenimiento, sin intercambiar una sola palabra innecesaria, se comunicaban con señales manuales, avanzando en su trabajo con una fluidez asombrosa. Era como ver una pintura en movimiento. Pero qué demonios es esto, su propia voz, casi un susurro, se disolvió en la noche limeña. A su lado, Klaus rió por lo bajo. Definitivamente, no es como el área de mantenimiento en Múnich. Aquí nadie grita. Al bajar por completo, dos miembros del personal de tierra, vestidos con uniformes impecables, se acercaron e hicieron una profunda inclinación de cabeza. Su gesto tenía la disciplina de un ritual y, al mismo tiempo, la calidez de un saludo humano. Friedrich, por puro reflejo, enderezó su postura. La etiqueta de piloto internacional que había cultivado durante 20 años parecía resurgir con una nueva solemnidad en este lugar inesperado. Uno de los técnicos se aproximó y, en un inglés perfecto y sereno, le informó: «La seguridad de la aeronave ha sido confirmada. El equipo de mantenimiento ya ha comenzado a investigar la sección averiada». Su voz era increíblemente calmada. Más que un informe, parecía una frase diseñada para tranquilizarlo. Al entrar en el edificio de la terminal, la mirada de Friedrich no encontraba dónde detenerse. Un vasto techo acristalado. Suelos que reflejaban la luz como un espejo. Mirara donde mirara, no había ni una mota de polvo. El personal que se cruzaba con ellos sonreía discretamente. Nadie obstruía los pasillos. Había mucha gente, pero poco ruido. Era increíble. ¿Esto es un aeropuerto? Parece un hospital, musitó. No, es más limpio que un hospital, replicó Klaus con un suspiro de admiración. Friedrich asintió en silencio. Los paneles de información, alineados en las paredes, brillaban con un diseño elegante y sofisticado. Ni un solo anuncio estridente. Era un espacio donde el orden se había vuelto visible. Y de repente, se dio cuenta. Había algo extrañamente familiar en todo aquello. Recordó su infancia,
cuando su padre lo llevaba al antiguo aeropuerto de Berlín. En aquellos tiempos, los aeropuertos eran el rostro de la nación, un símbolo de orgullo. Pero en la Europa actual, donde la eficiencia y el beneficio lo eran todo, los aeropuertos se habían convertido en meros lugares de paso. Sin embargo, aquí, en este aeropuerto peruano, había una presencia humana que él creía olvidada. En ese momento, vio a una mujer del personal de limpieza moviendo un trapeador en un extremo del vestíbulo. Con cada pasada, una estela de luz recorría el suelo, haciéndolo brillar como un espejo. Nadie la estaba mirando, pero ella limpiaba lenta y meticulosamente, como si estuviera protegiendo el espacio mismo. Friedrich se detuvo y la observó durante un rato. No era trabajo, no era una obligación. Era orgullo. Esa palabra apareció en su mente. Klaus, empezó. Sí. Creo que aquí tienen algo que nosotros perdimos hace mucho tiempo. Klaus se encogió de hombros, sonriendo. No es propio de ti, capitán. Suenas como un poeta. No soy yo. Es este aire el que me hace sentirlo. Ambos avanzaron hacia la sala de llegadas. Gente transportando maletas, familias esperando reencuentros, empresarios, turistas extranjeros, todos mantenían una distancia respetuosa, con expresiones tranquilas, sin interferir unos con otros. Y sin embargo, había una extraña sensación de unidad y calidez en el ambiente. ¿Será posible que el orden de este país no se mantenga por leyes o por miedo, sino por empatía? Esa idea cruzó su mente. Quizás, la calma no era un signo de apatía, sino la prueba más grande de confianza. Sin darse cuenta, Friedrich inhaló profundamente. El aire del aeropuerto era extrañamente transparente, no olía a máquinas, sino a un nuevo comienzo. Klaus. ¿Qué pasa? Quizás he estado completamente equivocado sobre este país. La cara de Klaus mostró sorpresa. ¿Quieres que grabe eso? Es histórico. Friedrich se encogió de hombros y sonrió. Pero detrás de esa sonrisa, un cambio que ni él mismo comprendía del todo ya había comenzado a germinar. Voy a descubrir el significado de esta calma, pensó. La noche en el Jorge Chávez era profunda y, extrañamente, muy cálida. En el momento en que fue conducido al área de mantenimiento del aeropuerto Jorge Chávez, Friedrich se quedó sin palabras. Ante él se desplegaba una escena completamente distinta a la de cualquier aeropuerto que hubiera conocido. En el hangar de reparación de aeronaves no había ruido. El sonido de los taladros, las voces de mando, el caos auditivo que debería haber llenado el espacio, estaba ausente. El lugar era tan silencioso como una biblioteca. Y sin embargo, el trabajo no se detenía. Al contrario, en medio de esa calma, todos se movían con un ritmo perfecto. Los operarios se comunicaban con la mirada, un simple cruce de ojos bastaba para transmitir una orden. No necesitaban decir pásame esa herramienta. Existía entre ellos un diálogo sin palabras, impregnado de años de confianza y entrenamiento. Klaus contuvo el aliento. Parece un ballet. Nadie tiene prisa. Friedrich asintió, de acuerdo. Aquí, el concepto mismo de apuro parecía no existir. Uno de los ingenieros, un hombre de mediana edad con manos curtidas por el trabajo, se acercó con una tablet en la mano y comenzó a explicar con calma. Capitán, la falla era una lectura errónea del sensor de flujo de combustible. Ya hemos reemplazado la pieza. Estamos iniciando la revisión final. Su informe fue conciso, su tono de voz, sereno. Y, sin embargo, en cada palabra había una certeza absoluta. No necesitaba adornar sus palabras con confianza, el orgullo por su trabajo era evidente. Friedrich recordó de pronto los talleres de mantenimiento en Alemania. Allá, la precisión era vital, sí, pero detrás de ella había montañas de papeleo, reuniones de confirmación y un constante juego de culpas. La exactitud existía, pero el flujo de trabajo era torpe. Los técnicos peruanos, en cambio, parecían moverse en torno a un eje invisible llamado confianza. Aquí no tenemos la tecnología de $1 billón que tienen ustedes, capitán, dijo el ingeniero con una media sonrisa, pero tenemos manos de oro y un ingenio que resuelve lo que sea. Nadie daba órdenes, nadie las recibía, y aún así, todos miraban en la misma dirección. ¿Acaso esta organización no tiene un comandante?, se preguntó Friedrich. Pero la respuesta llegó de inmediato. El comandante era el espacio mismo. El flujo de trabajo, la disposición de las herramientas, incluso el ángulo de la iluminación.
Todo estaba diseñado para crear un movimiento ideal. Una estructura donde las personas, sin necesidad de pensar, elegían naturalmente la acción correcta. Era como si la propia organización guiara la mente humana. Klaus, mirando a su alrededor, murmuró, ¿cómo es posible que se muevan con tanta perfección? Friedrich respondió en voz baja, probablemente porque no le temen al error. No trabajan para evitar fallos, trabajan para hacer un buen trabajo. Al decir estas palabras, él mismo se sorprendió. Siempre había creído que la perfección consistía en aniquilar el fracaso. Pero en este país, la perfección parecía estar en el lado opuesto al miedo. Una perfección que nacía, no del temor, sino de la confianza. El jefe de mantenimiento se acercó, hizo una profunda inclinación y reportó, todo está completado. Friedrich lo miró incrédulo. Apenas 1 hora y media. En Alemania, esto tardaría 3 días, susurró Klaus. Friedrich sonrió amargamente. No, 1 semana, quizás. El responsable de mantenimiento sonrió. Normalmente somos más metódicos, capitán, pero todo el equipo se puso las pilas al toque para que no perdieran su siguiente conexión. Esta chamba es nuestra reputación. En esa simple frase no había arrogancia. Daban lo mejor de sí mismos como algo natural. Había un sentido del trabajo que no podía medirse en eficiencia o salario. En este aeropuerto, pensó en silencio, no fluye el tiempo, fluye el espíritu. Y al mirar a su lado, vio a Klaus inclinando ligeramente la cabeza ante los técnicos. Al verlo, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Friedrich. Klaus, te estás volviendo peruano. Es que inspiran respeto. Es natural. En ese momento, el gran reloj colgado en el techo del hangar avanzó 1 minuto, silenciosamente. Por alguna razón, le pareció un símbolo. El tiempo en este país avanzaba en silencio, pero con seguridad. Con más precisión y serenidad que en cualquier otro lugar del mundo. Afuera, en la pista, un tenue amanecer comenzaba a despuntar. La luz nocturna se desvanecía, y un suave color dorado envolvía las alas del avión. Friedrich, en lo profundo de su pecho, suspiró. Lejos de estar decepcionado, ahora me gustaría ver un poco más de este país. Aún no lo sabía. No sabía que ese simple deseo de ver un poco más sería el comienzo de un cambio que alteraría el curso de su vida. Cuando salieron del área de mantenimiento, la noche ya se había rendido por completo. El cielo sobre Lima estaba despejado, de un azul transparente y profundo. Bajo esa calma celestial, una inquietud inexplicable persistía en el corazón de Friedrich. El paradigma que había regido su vida, que las reparaciones son procesos lentos, se había hecho añicos. En solo 1 hora y media, habían diagnosticado, reparado y vuelto a probar el sistema. Y no lo habían hecho con una rapidez caótica, sino con una velocidad silenciosa. Lo que presenció no fue un trabajo apresurado, sino el movimiento de personas para quienes la precisión se había convertido en su forma de respirar. Oye, Friedrich, dijo Klaus a su lado, con un café en la mano. ¿Cómo es posible que sean tan rápidos y que nadie parezca estresado? Friedrich reflexionó un momento antes de responder en voz baja, porque la velocidad no es su objetivo. Seguramente, es porque no tienen dudas. Mientras lo decía, se sorprendió de sus propias palabras. Sin darse cuenta, había pasado de ser un observador a ser un aprendiz. En ese momento, uno de los técnicos se acercó corriendo ligeramente. Capitán, el informe final para su confirmación. En su mano sostenía el registro de mantenimiento, ya sellado como completado. Pero en lugar de simplemente entregarle los papeles, le explicó cada paso del proceso con sumo cuidado. Su voz, entre los números y los nombres de las piezas, tenía una extraña calidez. La pieza que reemplazamos es de fabricación nacional. Tenemos un sistema para mantener siempre repuestos en el hangar. ¿Siempre repuestos? Eso debe ser costoso, comentó Friedrich. El técnico sonrió amablemente. Sí, pero creemos que no hacer esperar a alguien también es parte de la seguridad. No hacer esperar a alguien es seguridad. Esas palabras le atravesaron el pecho. En Alemania, le habían enseñado que la eficiencia consistía en eliminar lo superfluo. Pero en Perú, al parecer, la consideración de no hacer esperar a otro era el núcleo mismo de la eficiencia. Tras firmar los documentos, los técnicos hicieron una profunda inclinación y se retiraron en silencio. Mientras los veía alejarse, Friedrich murmuró, ¿cómo es posible que una inclinación transmita tanta confianza?
A su lado, Klaus tomaba fotos con su teléfono. Es increíble. Nunca he visto un país tan ordenado, ni en sus fábricas ni en sus aeropuertos. Nosotros creíamos que estábamos avanzados, pero quizás Perú ya está en otra dimensión. Friedrich asintió en silencio. Cuando regresaron a la sala de espera, una empleada ya los aguardaba de pie. Uniforme impecable, sonrisa serena y una postura perfectamente profesional. La reparación está completamente finalizada. Como deben estar cansados, por favor, utilicen esta sala de descanso exclusiva. La puerta que les abrió reveló algo que volvió a dejar a Friedrich sin aliento. Un espacio silencioso que parecía el salón de un hotel de lujo. Iluminación suave, paredes con acabados de madera, sillones reclinables perfectamente alineados. En una esquina, una cafetera, varias botellas de Inca Kola y algunas laptops con un cartel que decía, siéntase libre de usarlos. ¿Esto es una sala de descanso de aeropuerto? Increíble. En nuestros aeropuertos, los bancos son tan duros que terminas con dolor de espalda, exclamó Klaus. La empleada sonrió con calma. Nos aseguramos de que cualquier persona pueda descansar con tranquilidad. Cualquier persona. No sonaba como un simple servicio, sino como el espíritu de la nación. Friedrich se dejó caer en un sofá y suspiró profundamente. Por el rabillo del ojo, vio a un joven técnico corriendo para atender otro avión. En su espalda convivían el orgullo y la calma. Cerró los ojos y murmuró para sus adentros, quizás la perfección reside en la calma. Klaus. Sí. Si alguna vez vuelvo a este aeropuerto, quiero que sea como pasajero. Vaya, qué raro. Nunca te había oído decir algo así. Friedrich se rió. Pero en el fondo de esa risa, se daba cuenta de que estaba empezando a cambiar. No iba a renunciar a su orgullo como alemán, pero sentía que la definición de ese orgullo se estaba reescribiendo poco a poco. Uno de los técnicos, en la puerta de salida, se inclinó profundamente. Que tengan un buen viaje. Un tiempo seguro en el cielo. Esas palabras resonaron en sus oídos. Un tiempo seguro en el cielo. No era un simple saludo, sonaba como la oración compartida entre aquellos que aman el cielo. Friedrich se levantó y respondió en voz baja, gracias. Creo que el día en que su cielo se convierta en el estándar mundial llegará. En ese instante, el rostro del técnico se relajó en una sonrisa ligeramente tímida. Al verla, una certeza nació en el pecho de Friedrich. La fuerza de este país no es la arrogancia. Y es precisamente por eso que avanza, más seguro que nadie. La luz de la mañana iluminó las superficies metálicas del hangar. Al final de la pista, una bandera peruana ondeaba con el viento. Su blanco y rojo quedaron grabados a fuego en su memoria. La mañana en el Jorge Chávez se sentía como estar dentro de un reloj perfectamente afinado. La luz que entraba a través de los ventanales se extendía suavemente sobre el suelo blanco. En medio de esa calma, Friedrich recibió una noticia inesperada. Comunicado de la central en Alemania. El personal le entregó una tablet con un breve mensaje. Aeropuertos en Alemania cerrados por mal tiempo. Espera de una semana hasta el próximo vuelo. Una semana, exclamó Klaus, medio riendo. En otras palabras, vacaciones. Friedrich sonrió con amargura. De un aterrizaje de emergencia a unas vacaciones forzadas. La vida es impredecible. El empleado continuó amablemente. Durante su estancia, por favor, usen esta llave de casillero y este pase para las instalaciones. Esperamos que puedan descansar un poco. A Klaus le impresionó tanto el gesto que murmuró, con tanta amabilidad, uno se queda sin nada que decir. En la llave del casillero estaban grabados sus nombres. Hasta la textura del metal parecía cálida. Un país donde la consideración toma forma, pensó Friedrich mientras la hacía girar en su mano. En el salón para el personal, tomaron un café. El aroma tostado finalmente deshizo el nudo de tensión en sus estómagos. ¿Y ahora qué? Una semana encerrados en el aeropuerto, rió Klaus. No. Ya que estamos aquí, quiero ver un poco la ciudad, respondió Friedrich sin dudarlo. Algo en su interior estaba tomando forma. Quería comprobar este país con sus propios ojos. Como si hubiera leído su mente, la televisión del salón mostraba imágenes turísticas de todo el Perú. Las antiguas calles de Cusco, la selva de Iquitos, las playas de Máncora y, finalmente, una panorámica de los modernos rascacielos de Lima. Torres de cristal que reflejaban la luz de la mañana,
brillando como una visión del futuro. ¿Y si nuestros estereotipos estaban equivocados?, murmuró Friedrich. Klaus respondió riendo, en ese caso, los únicos decepcionados seríamos nosotros mismos. Dejaron su equipaje y decidieron tomar un taxi hacia la ciudad. En cuanto salieron a la avenida, los ojos de Friedrich se abrieron como platos. Era hora punta, pero el movimiento de los autos tenía un orden caótico pero funcional. Nadie tocaba el claxon con rabia, nadie insultaba. Los vehículos se cedían el paso con gestos de la mano, en una danza de cortesía no escrita. Increíble. Con tanto tráfico, no hay ruido de bocinas, susurró Klaus. Friedrich asintió. Es como un organismo vivo. Todos parecen entender su lugar. El taxi avanzó por la Costa Verde, y a su derecha se abrió una vista impresionante del Océano Pacífico. El malecón de Miraflores, con sus parques verdes y sus acantilados, se extendía por kilómetros. Gente corriendo, paseando en bicicleta, parapentes de colores flotando en el aire. En Alemania, llamamos eficiencia a reducir el tiempo, dijo Friedrich en voz baja. Pero aquí, parece que llaman eficiencia a reducir el conflicto. Klaus asintió, fascinado. Reducir el conflicto. Es verdad, eso es lo que más energía consume. El taxi los dejó en el corazón de Miraflores. Edificios modernos, tiendas de lujo, cafés bulliciosos pero ordenados. ¿Dónde estaba la Lima caótica y desorganizada que él había imaginado? Esto era tan civilizado, tan limpio como cualquier ciudad europea. Esto es inesperado, admitió Friedrich. Luego, caminaron hacia el distrito bohemio de Barranco. El puente de los suspiros, los murales de arte callejero, las casonas antiguas restauradas con un gusto exquisito. Vieron lo antiguo y lo nuevo conviviendo en una armonía hermosa. No era una ciudad que borraba su pasado, sino que lo abrazaba con cuidado. ¿Construir el futuro sin destruir el pasado? ¿Será esa la forma de hacer las cosas en este país? Mientras caminaban, observaban los gestos de la gente. El respeto al cruzar la calle, la amabilidad de un vendedor, las sonrisas espontáneas. Aquí la cortesía es parte de la vida diaria, murmuró Friedrich. No es una regla, es una costumbre arraigada. La semana de vacaciones imprevistas se estaba convirtiendo en la lección más importante de su vida. El Perú que no se podía ver desde el cielo ahora se desplegaba, silencioso y vibrante, ante él. A lo lejos, sonó la campana de una iglesia. Su eco pareció absorber el bullicio de la ciudad, disolviéndose en la calma. Y en esa resonancia, por alguna razón, sintió que su corazón se aquietaba. Klaus. Sí. Este país mueve el corazón humano con más precisión que cualquier máquina. Klaus se encogió de hombros, sonriendo. Entonces estas vacaciones son como un trabajo. Estamos investigando el corazón preciso. Sus risas se mezclaron con la brisa templada del Pacífico. Y más allá de esa brisa, una nueva sorpresa los esperaba en silencio. Pasado el mediodía en una concurrida calle de Miraflores, el flujo de gente era intenso, pero la palabra multitud no parecía encajar. Las personas esquivaban con pequeños gestos, moviéndose como si leyeran el espacio del otro. Nadie empujaba, nadie chocaba. Era como si un hilo invisible los conectara en una armonía ordenada. Oye, Friedrich, me estoy dando cuenta de algo, dijo Klaus, ladeando la cabeza. Hay mucha gente, pero nadie grita. Nadie parece irritado. Friedrich asintió. Es cierto. Una estación en hora punta en Alemania es un campo de batalla. Pero aquí. Es como si todos respiraran al mismo ritmo. En una escalera mecánica, la gente se alineaba ordenadamente a la derecha, dejando un carril libre a la izquierda para los que caminaban. Nadie daba instrucciones, pero el orden se mantenía de forma natural. No era entrenamiento, parecía el recuerdo de una amabilidad grabada en el fondo de sus almas. Al salir de una tienda, una anciana luchaba por arrastrar una pesada maleta. Justo cuando Klaus iba a ofrecerle ayuda, un joven peruano se le adelantó. Con su traje de oficina y gotas de sudor en la frente, le preguntó con voz suave, ¿la ayudo, señora? Y con la naturalidad de quien ayuda a su propia madre, levantó la maleta. La anciana inclinó la cabeza profundamente en agradecimiento, y el joven, con un leve gesto, se marchó. Apenas intercambiaron palabras. Solo existía un aire de entendimiento mutuo. Friedrich observó la escena en silencio. Algo se expandía en su pecho.
En este país, la amabilidad no era algo excepcional. Estaba disuelta en la vida cotidiana, como el acto de respirar. Entraron a un café con vistas a la calle. Mientras observaba el ir y venir de la ciudad, Friedrich dijo en voz baja, ¿por qué hay tanta paz con tanta gente? No son las leyes ni las normas. Hay otro sistema funcionando aquí. Klaus, sorbiendo su café, respondió, tal vez es porque todos intentan no robarle el tiempo al otro. Quizás esa es la raíz del orden de este país. En ese momento, en la mesa de al lado, a una mujer se le cayó la billetera. Las monedas rodaron por el suelo. Friedrich se levantó por instinto, pero antes de que pudiera recoger una, 3 personas a su alrededor ya se habían agachado, recogiendo cuidadosamente las monedas caídas. Disculpen, dijo la mujer inclinando la cabeza. No se preocupe, respondieron todos con una sonrisa. Y como si nada hubiera pasado, el tiempo tranquilo volvió a fluir. Klaus soltó una risa amarga. Parece una escena de película. ¿Acaso tienen un guión? Friedrich negó lentamente con la cabeza. No, no es una actuación. La capacidad de darse cuenta está integrada en su vida. Mientras decía esto, miró por la ventana. En un paso de peatones, la gente esperaba en una fila ordenada a que el semáforo cambiara. Nadie se movía hasta que se ponía en verde y los autos se detenían por completo. Ese ritmo disciplinado le pareció extrañamente hermoso. Friedrich recordó que en Alemania también se respetan las reglas, pero es para evitar un castigo. En Perú era diferente. Aquí, el deseo de no molestar a los demás guiaba las acciones. El corazón actuaba antes que la regla. La sociedad de este país se sostiene en el corazón de su gente. Las palabras salieron de su boca de forma natural, y Klaus asintió. Supongo que a eso le llaman calidez humana. Al atardecer, pasearon por un parque. Un estudiante sentado en un banco se terminó su bebida y guardó la botella de plástico en su mochila para llevársela. Al ver esto, Klaus dijo pensativo, nadie lo está mirando, y aún así lo hace bien. Supongo que en este país el valor de una persona se mide cuando nadie la ve. Friedrich asintió en silencio. El viento mecía los árboles, y la luz del atardecer proyectaba sombras pálidas en el suelo. Mientras contemplaba esa escena serena, murmuró para sus adentros, esta calma no se puede crear con entrenamiento. Es un milagro cultivado por una cultura llamada empatía. Esa noche, en la pequeña habitación de su hotel, abrió su diario. Empezó a escribir la eficiencia que nace de la empatía, pero borró la frase. No en alemán, ni en inglés, ni en español. Simplemente escribió una sola línea, la calma de su gente es la fuerza de este país. Tras dejar la pluma, miró por la ventana. Las luces de los rascacielos parpadeaban, y a lo lejos se oía el paso de un tren. La calma dentro de la metrópolis. Esa contradicción ya no le parecía extraña. El atardecer en Lima teñía el cielo de un color púrpura, reflejándose en las ventanas de los edificios y envolviendo la ciudad en un velo dorado. Friedrich y Klaus estaban frente al hotel que habían reservado. Pero la escena era completamente diferente a lo que habían imaginado. No había recepción. Klaus frunció el ceño. En la puerta de cristal, unas letras discretas decían, realice su check-in en este terminal. Al entrar, se encontraron con una gran pantalla y un vestíbulo vacío. No había presencia humana, pero extrañamente, tampoco se sentía frío. El sutil aroma verde de las plantas en una esquina añadía una suavidad a la quietud. Este es un hotel peruano, dijo Klaus con media sonrisa mientras miraba el terminal. La pantalla táctil ofrecía opciones de idioma, inglés, alemán, francés y, por supuesto, español. Al seleccionar su idioma, las instrucciones comenzaron de inmediato. Por favor, ingrese el nombre del huésped. La voz de la pantalla era serena, casi como si estuvieran hablando con una persona. Siguieron las instrucciones y, en apenas 2 minutos, el check-in estaba completo. La tarjeta de la habitación fue emitida automáticamente, deslizándose desde una pequeña ranura con un suave sonido mecánico. Demasiado rápido, murmuró Friedrich. Sin recepcionista, sin tiempo de espera. Esto es como el futuro. Al abrir la puerta de la habitación, las sorpresas continuaron. La iluminación se encendía automáticamente con sensores de movimiento. La temperatura ambiente se mantenía en un nivel agradable. Sobre la mesa, una tablet mostraba la temperatura exterior, el estado del tráfico e incluso recomendaciones de restaurantes en tiempo real.
Pero lo más impresionante era que todo estaba diseñado como una extensión de la amabilidad. Ni frío ni excesivo. Había una sensación de seguridad, como si alguien estuviera allí, cuidando de ellos. Friedrich, esto lo ha creado una persona, ¿verdad?, dijo Klaus riendo. Claro que sí. Pero, ¿cómo puede ser tan cálido y a la vez tan silencioso? Friedrich se sentó en la cama y respondió lentamente. En este país, la conveniencia no está por encima de la comodidad. La conveniencia existe para crear comodidad. Klaus guardó silencio por un momento y luego sonrió. ¿Te has vuelto poeta, capitán? Tal vez. Pero es este ambiente el que me lo hace pensar. Por la noche, salieron a pasear. Cerca del hotel había una tienda de conveniencia. Se detuvieron en la entrada. Las puertas automáticas se abrieron sin hacer ruido. Al entrar, una joven empleada los recibió con una voz alegre: «Buenas noches, bienvenidos». En ese instante, una extraña sensación envolvió a Friedrich. Acababa de estar en un mundo sin personas, y con una sola palabra, el mundo había recuperado su temperatura. Tomó una bebida y se puso en la fila para pagar. En la caja, una máquina de autopago brillaba silenciosamente. A su lado, la empleada explicaba amablemente a otro cliente: «Puede pagar usted mismo en la máquina si gusta, o si prefiere, yo lo atiendo». La amabilidad de dar a elegir. Friedrich sintió que esa era la esencia del servicio en este país. Al salir, el viento nocturno les acarició las mejillas. Bajo una farola, un hombre mayor manejaba su smartphone para pedir un taxi. Sin dudar, sus dedos se movían con soltura. ¿Viste eso, Klaus? Sí. Hasta las personas mayores lo dominan. En este país, la edad no es una barrera para la tecnología. Al decir esto, Friedrich tuvo una certeza. El futuro de Perú no pertenecía solo a los jóvenes. Aquí, los ancianos también formaban parte de la tecnología, conviviendo con ella. De vuelta al hotel, en un cruce, vieron a un grupo de escolares caminando en fila. Sombreros amarillos, pasos uniformes. La profesora que los guiaba levantó una mano, y los conductores se detuvieron y asintieron con la cabeza. Nadie tenía prisa, nadie daba órdenes. El flujo se creaba simplemente por la confianza mutua. Friedrich murmuró: «Klaus, quizás esto es lo que significa ser un país verdaderamente avanzado. No se trata de tecnología, sino de la madurez del corazón». La voz de Klaus se disolvió en el viento nocturno. Las puertas automáticas del hotel se abrieron de nuevo en silencio. Un vestíbulo sin gente, pero donde, sin duda, quedaba la amabilidad de alguien. Las luces de la habitación se encendieron automáticamente, y esa luz cálida se encendió también en el pecho de Friedrich. Pensaba que era un país anclado en sus glorias pasadas, susurró como para sí mismo. Pero este país camina silenciosamente hacia el futuro. Se acercó a la ventana y miró el cielo nocturno. A lo lejos, la luz de un avión parpadeaba, desapareciendo lentamente en el horizonte. Esa luz se parecía a su propio corazón, que en la oscuridad, comenzaba a iluminar una nueva dirección. A la mañana siguiente, el cielo de Lima estaba cubierto por un manto de nubes grises y delgadas. Pero esa neblina tenía una extraña y serena belleza. La cortina automática de la habitación se abrió, inundando el cuarto de una luz pálida. Friedrich, de pie junto a la ventana, observaba la calle. El paso de la gente que iba a trabajar era constante, sin un solo movimiento inútil. Parecía como si toda la ciudad fuera un único reloj. ¿A dónde vamos hoy?, preguntó Klaus, estirándose en la cama. A cualquier parte. El objetivo no es el destino, sino la observación, respondió Friedrich con una leve sonrisa. En este país, solo caminar ya es un aprendizaje. Salieron del hotel y se adentraron en una zona residencial. A pocas calles de la avenida principal, encontraron los sonidos tranquilos de la vida cotidiana. El zumbido de una lavadora, la risa de un niño, el chirrido del freno de una bicicleta. Todo era apacible, todo era agradable. No era ruido, era la respiración de la vida fluyendo por la ciudad. Al doblar una esquina, vieron una pequeña tienda. El letrero solo decía «lavandería». Pero su apariencia era diferente. A través de un gran ventanal, se veían lavadoras y secadoras de última generación, alineadas impecablemente. Pero lo que cautivó a Friedrich fue la quietud de la escena. Dentro había varios clientes, un estudiante, una ama de casa, un hombre de mediana edad.
Todos pasaban el tiempo en silencio. Un joven, que parecía universitario, estaba sentado frente a su lavadora, estudiando con unos auriculares puestos. Increíble. Está estudiando mientras lava la ropa, murmuró Friedrich. Klaus rió y abrió la puerta. Entremos. Parece que veremos algo interesante. Al entrar, un sutil aroma a suavizante flotaba en el aire. El sonido de las lavadoras girando creaba un ritmo bajo y constante, como el de las olas. A lo largo de la pared, había mesas y sillas, con enchufes y un letrero de Wi-Fi gratis. Incluso había una máquina de café. Parecía una pequeña cafetería. Bienvenido, resonó una voz automática. No había empleados. Aún así, el lugar estaba sorprendentemente limpio y ordenado. Nadie supervisa este lugar y está tan limpio, exclamó Klaus asombrado. Friedrich se acercó al estudiante. ¿Estudias aquí? El joven se quitó los auriculares y asintió con una sonrisa. Sí. Como tengo tiempo hasta que termine la lavadora, aprovecho para hacer mis tareas. No había presunción en su tono. Lo decía con la naturalidad de lo obvio. ¿Este lugar también es para estudiar? Bueno, sí. Hay enchufes, Wi-Fi, y es tranquilo, así que puedo concentrarme. Es más tranquilo que en mi casa. Friedrich no pudo evitar sonreír. Lavar la ropa y estudiar en el mismo espacio. El epítome de la eficiencia. Pero el joven negó con la cabeza. Más que eficiencia, es simplemente no perder el tiempo. En Perú, es importante cómo usas el tiempo de espera. Esas palabras resonaron profundamente en Friedrich. Cómo usas el tiempo de espera. Era una filosofía que se aplicaba también a su trabajo en el cielo. Al mirar alrededor, vio que los otros clientes también pasaban el tiempo tranquilamente. Una mujer mirando su teléfono, un hombre leyendo un libro. Nadie interfería en las actividades de los demás. Y, sorprendentemente, nadie robaba nada. En Alemania, un equipo tan caro o la ropa olvidada en un lugar así no durarían ni unas horas. Pero en Perú, estaban protegidos por una cosa llamada confianza. Klaus rió, incrédulo. No hay candados y nadie roba nada. Friedrich respondió con calma, no es que no roben. Es que no existe la idea de robar. Después de decir esto, miró por la ventana. La gente caminaba por la calle, cruzándose en silencio. La acera, sin un solo desperdicio, brillaba bajo la luz del atardecer. Ese paisaje ordenado le pareció la cultura misma hecha visible. La lavadora terminó su ciclo. El estudiante sacó su ropa en silencio. Mientras doblaba cada prenda con cuidado, hizo una leve inclinación antes de salir de la tienda. No era para nadie en particular. Era un gesto de pura costumbre. Al ver esa escena, Friedrich suspiró. En este país, el orden no nace de las reglas, sino de las personas. Al salir, una suave luz crepuscular caía sobre la ciudad. A lo lejos, sonó el cruce de un tren, y las luces de la calle se encendieron una tras otra. Klaus se encogió de hombros. Lo que es normal en Perú podría ser nuestro ideal. Friedrich asintió en silencio. El avance de este país no es una invención extraordinaria. Es la calidad de su vida cotidiana la que ha evolucionado. En sus ojos ya no había prejuicios ni arrogancia. Solo un puro respeto y un poco de envidia. Y en su pecho, brotó un pequeño pensamiento. Quiero ver más del futuro de este país. A lo lejos pasó un tren, y el viento le acarició la mejilla. Y ese viento, de alguna manera, olía a cielo. A la mañana siguiente, una ligera llovizna cubría el cielo. Con el eco de la serena admiración del día anterior aún en su pecho, Friedrich se encontró con una pequeña ansiedad. La razón era simple, su teléfono móvil había muerto. Por más que presionaba el botón de encendido, no respondía. Al conectarlo al cargador, la pantalla permanecía completamente negra. No puede ser. Funcionaba perfectamente hasta ayer. Friedrich frunció el ceño y volvió a intentarlo, pero el aparato no daba señales de vida. Otra vez, suspiró Klaus a su lado. Primero el avión, ahora el teléfono. ¿No será una señal de que volvamos a Alemania? No digas eso, replicó Friedrich con una sonrisa forzada, pero por dentro sentía pánico. En ese teléfono estaba el contacto de la aerolínea, los datos de vuelo y, lo más importante, las fotos de su familia. Dudó si debía volver al aeropuerto,
pero decidió probar suerte en la recepción del hotel. La empleada lo recibió con una sonrisa amable. ¿Tiene problemas con su teléfono? Friedrich asintió. De inmediato, ella tomó un teléfono y llamó a algún sitio. Hay un centro de reparaciones de emergencia en el aeropuerto Jorge Chávez. Enviaré a alguien para que los recoja. ¿Un centro de reparaciones? ¿Dentro del aeropuerto?, preguntó Friedrich, incrédulo. Sí. Se instaló para ayudar a los turistas. Es compatible con todos los modelos de las principales marcas. Solo 15 minutos después, un empleado del aeropuerto apareció. Con una sonrisa serena, les dijo en inglés, los guiaré al aeropuerto. Su teléfono, seguro que lo podemos arreglar. El centro estaba en un rincón del Jorge Chávez. A través de un cristal, se veía a varios turistas extranjeros esperando. Había europeos con sus maletas, viajeros asiáticos y un hombre de mediana edad tomando un café mientras esperaba. Parece la sala de espera de un médico, murmuró Klaus. El empleado habló con la recepcionista y le entregó el teléfono de Friedrich. Este es. No enciende. La mujer de la recepción sonrió amablemente. Déjeme ver. Probablemente sea un problema de voltaje en la placa base. Si esperan, podemos repararlo en aproximadamente una hora. ¿En una hora? Friedrich abrió los ojos como platos. En Alemania, una reparación así tardaba semanas. Y que lo hicieran dentro de un aeropuerto era algo inaudito. Se sentaron en un sofá de la sala de espera, y les ofrecieron un té caliente. Es cortesía de la casa. Por favor, pónganse cómodos mientras esperan. La sonrisa del personal le llegó al corazón. Pronto, desde el taller de reparación, se escuchó el sonido de herramientas. Friedrich observó el proceso a través del cristal. Un técnico con guantes blancos manejaba con cuidado piezas diminutas bajo un microscopio. Parecía un joyero. Hasta sus herramientas eran silenciosas, sin un solo movimiento en falso. En menos de una hora, la recepcionista regresó. Listo. Reparación completada. La pantalla del teléfono se iluminó, mostrando su fondo de pantalla. Friedrich contuvo la respiración. Es increíble. Tan rápido. Y funciona perfectamente. La empleada inclinó ligeramente la cabeza. Nos preparamos cada día para que todos los viajes sean seguros. Para que todos los viajes sean seguros. Esa frase le resonó directamente en el pecho. Klaus dijo riendo, el avión y el teléfono, es lo mismo, ¿no? El objetivo es la tranquilidad. La seguridad es solo el resultado. Friedrich asintió profundamente. Es verdad. En Alemania creamos reglas por seguridad. Pero aquí, crean sistemas para darle tranquilidad a la gente. Cuando fue a pagar la reparación, el coste fue mucho menor de lo que imaginaba. Ante su sorpresa, la mujer de la recepción le dijo, más importante que el dinero es que nuestros clientes se vayan con una sonrisa. En ese instante, Friedrich tuvo una certeza. La tecnología de este país se usaba para las personas. Mientras guardaba el teléfono en el bolsillo de su pecho, susurró, no reparan máquinas, reparan la ansiedad de las personas. Al salir, todo el personal del centro de reparaciones se inclinó profundamente en la puerta. Al ver esa imagen, algo en el pecho de Friedrich se derritió. No eran prejuicios, ni orgullo. Era un sentimiento mucho más honesto. Al salir del aeropuerto, la llovizna había cesado. Un arco iris se dibujaba sobre la pista, y el sol volvía a brillar. Un haz de luz iluminó las alas de un avión, y le pareció como si el cielo le estuviera diciendo, este es el cielo de Perú. Klaus. ¿Qué? Ya no creo que pueda volver a decir, Perú, qué decepción. Klaus sonrió y le dio una palmada en el hombro. ¿Por fin te das cuenta? No conocíamos el verdadero significado de las cosas que creíamos convenientes. Se quedaron un rato mirando el arco iris. Soplaba una brisa suave, y a lo lejos se oía el sonido de un avión despegando. Fue como el despegue de su propio corazón. A la mañana siguiente, la ciudad de Lima amaneció despejada, tan fresca que no quedaba ni rastro de la lluvia del día anterior. Por la ventana, el flujo de personas camino al trabajo se movía a un ritmo constante. Ni un solo claxon. Personas y coches parecían respirar al unísono, en perfecta armonía. Friedrich tomó un periódico en el vestíbulo del hotel.
El titular de la primera plana era un artículo sobre inteligencia artificial y robótica en el Perú. Decía, el país que evoluciona en silencio. Evoluciona en silencio. Esas palabras le calaron hondo. Todo lo que había vivido en los últimos días parecía resumirse en esa frase. Klaus, vamos. A escuchar el sonido de la ciudad. Con esas palabras, tomaron el metro. El interior del vagón era sorprendentemente silencioso. La gente miraba sus teléfonos o leía, pero nadie levantaba la voz. La luz del túnel que pasaba por la ventana marcaba un ritmo constante, como el de un latido. Klaus susurró, nadie habla, pero no es incómodo. Es un silencio cálido. Friedrich asintió. No es un silencio por cortesía. Es un silencio para dar tranquilidad a los demás. El tren se detuvo y se bajaron en una estación del centro. La ciudad vibraba con luces y sonidos electrónicos, pero incluso ese caos parecía ordenado. Era un caos con estructura, bullicioso pero amable. Frente a una tienda, un robot de última generación daba indicaciones a los turistas. Al verlo, Klaus exclamó, una máquina está saludando. Y lo hace sonriendo. No, te equivocas, negó Friedrich. No es una sonrisa programada. Es el resultado de pensar que haría feliz a un ser humano. En ese instante, algo conectó en su mente. El personal de reparaciones del aeropuerto, el estudiante de la lavandería, el terminal automático del hotel. Ninguna de esas tecnologías reemplazaba a los humanos. Era tecnología para apoyar a los humanos. Mientras caminaba, murmuró, Perú pone el corazón entre la máquina y la persona. Por eso sus máquinas no son frías. Entraron en un parque. Oficinistas en su hora de almuerzo comían tranquilamente en los bancos. Nadie tiraba basura, hasta sus risas eran suaves. El viento soplaba entre los árboles, haciendo susurrar las hojas. Ese sonido, como parte de la naturaleza, era agradable. Friedrich se sentó en un banco a la sombra y sacó su cuaderno. Escribió, en la calma hay orden. En el orden hay empatía. En la empatía hay innovación. Al terminar, cerró lentamente el cuaderno. Klaus, ¿cuánto tarda en terminar una obra en un aeropuerto alemán? 3 meses. A veces 6. En Perú, tardaría una semana. ¿Por qué crees eso? Porque lo hacen en silencio. Nadie quiere destacar, pero cada uno asume su responsabilidad. Klaus se rió. Hablas como un peruano. Quizás. Por la tarde, regresaron al aeropuerto Jorge Chávez. El reinicio del vuelo de Friedrich estaba programado. Al llegar, los técnicos inspeccionaban el avión en silencio. Su trabajo era increíblemente silencioso, pero preciso. Nadie gritaba, se entendían con un simple gesto. Klaus murmuró, no hay ruido, pero el trabajo avanza. Es como una orquesta. Friedrich sonrió. Así es. La calma no es ausencia de sonido. Es el sonido de la confianza. La revisión terminó. Llegó la hora de embarcar. Al entrar en la cabina, se sentó en el asiento del capitán y acarició lentamente el panel de instrumentos. Viendo este país, creo que he entendido algo. ¿El qué?, preguntó Klaus. Que la evolución no ocurre con grandes ruidos. Crece en silencio, en lugares invisibles. El motor del avión rugió suavemente. Se veía la pista del Jorge Chávez. Para él, también era el camino de un nuevo comienzo. Friedrich tomó el micrófono y se comunicó con la torre de control. Aquí Werner, listo para el despegue. El avión aceleró suavemente y, finalmente, se elevó en el aire. Abajo, la ciudad de Lima. Sus líneas ordenadas, sus manchas de verde. Entrecerró los ojos y murmuró en su corazón, la fuerza de este país reside en su calma. Y al salir por encima de las nubes, la luz de la mañana envolvió el avión. En medio de ese brillo dorado, Friedrich sonrió. Las palabras que una vez dijo se desvanecieron como un recuerdo lejano. Perú. ¡Qué decepción! Esa frase nunca más saldría de su boca. La mañana en el aeropuerto Jorge Chávez era tan ordenada como un ritual. El cielo más allá de la pista estaba despejado, dibujando nítidamente el contorno de las nubes lejanas. En la cabina del piloto, Friedrich se ajustó el cuello del uniforme y se miró a los ojos en el espejo.
En el fondo de su mirada ya no había rastro de la antigua arrogancia. En su lugar, había una certeza: volveré a creer en el cielo. Un técnico se acercó e, inclinando levemente la cabeza, dijo: «Buenos días, capitán. Las partes que revisamos ayer están todas en perfecto estado». Su voz era baja, serena, llena de una confianza sólida. Friedrich le devolvió el gesto con una profunda inclinación. «Gracias. Su trabajo es verdaderamente perfecto». El técnico sonrió, sorprendido, y respondió en voz baja: «No es perfecto, pero siempre aspiramos a lo mejor». Friedrich asintió para sus adentros. «Cierto. No la perfección, sino lo mejor. Esa es la actitud de este país». Al salir a la pista, la luz de la mañana teñía el avión de un color dorado. Klaus, ya en el asiento del copiloto, dijo: «Capitán, nunca pensé que le gustaría tanto el Perú». «Yo tampoco», rió Friedrich. «Pero una vez que conoces la calma de este país, ya no puedes volver a los lugares ruidosos». Klaus entrecerró los ojos y miró por la ventana. Hasta el interior del aeropuerto está ordenado. El movimiento de la gente no tiene fallos. Es un trabajo hermoso. Eso es porque trabajan pensando en alguien que no ven. ¿Qué quieres decir? Los técnicos, el personal de limpieza, los asistentes. Todos trabajan para la siguiente persona que usará ese espacio. Y cuando eso se acumula, todo el país adquiere este ambiente. Klaus suspiró y rió en voz baja. Quizás en Alemania ya hemos olvidado algo así. Los motores rugieron y las luces del panel parpadearon débilmente. Las luces de guía de la pista formaron un camino de luz, y el cielo azul más allá los invitaba a avanzar. Friedrich Werner, autorizado para despegar, resonó la voz de la torre de control. Empujó el acelerador, y el avión comenzó a moverse lentamente. Las ruedas se deslizaron sobre el asfalto, y su corazón latió con más fuerza a medida que aceleraba. En el momento en que el avión se elevó en el aire, algo cálido subió por su pecho. Al atravesar las nubes, la luz del sol iluminó la cabina. Era como una bendición para un nuevo cielo. Klaus. Sí. En este viaje, creo que he recordado el significado de volar. ¿El significado de volar? No es solo llevar a la gente a su destino. Es transportar la tranquilidad y la confianza de las personas. Klaus asintió en silencio. En ese silencio fluía una empatía que no necesitaba palabras. El avión ascendió, y bajo ellos se extendió el contorno del continente sudamericano. El pico nevado de una montaña en los Andes brillaba, y una ciudad costera se veía a lo lejos. Friedrich respiró hondo y repitió una frase en su corazón: «La calma es madurez». Horas más tarde, entraron en el espacio aéreo alemán. La radio cambió al alemán, y una voz familiar llegó a sus oídos. «Aquí control de Frankfurt, bienvenidos a casa». Friedrich sonrió y respondió: «Danke». Pero su corazón todavía estaba en el cielo del este. Al aterrizar, fue llamado a la sala de reuniones del aeropuerto. Sus colegas pilotos lo recibieron con café en mano. «Nos enteramos». Aterrizaje de emergencia en Perú. ¿Qué tal? Un país aburrido, ¿no? Ante las palabras jocosas, Friedrich negó lentamente con la cabeza. No. Es un país que arde en silencio. ¿Qué arde? Sin alzar la voz, sin alardear de su orgullo. Simplemente acumulando perfecciones en su día a día. Y eso es más fuerte que cualquier crecimiento ostentoso. La sala se quedó en silencio por un instante. Había un eco de certeza en sus palabras. Vi en Perú una evolución silenciosa. No es eficiencia. Es la calma de pensar en los demás lo que empuja al país hacia adelante. Sus compañeros se quedaron sin palabras, simplemente asintiendo. Alguien dijo en voz baja: «Tu historia da un poco de envidia». Friedrich sonrió serenamente y miró por la ventana. A lo lejos, un avión ascendía. La estela blanca de sus alas brillaba, recordándole la luz de la mañana que vio en Lima. Se levantó lentamente y sacó su cuaderno. Allí estaba la frase que escribió en el Jorge Chávez: «La calma de su gente es la fuerza de este país». Mirándola, murmuró para sí mismo: «Algún día, quiero llevar esta calma a Alemania». Unos días después, solicitó de nuevo un vuelo a Lima. Cuando su superior le preguntó el motivo, respondió con una sola frase: «Quiero volver a volar en el cielo peruano».
En sus ojos ya no había desprecio ni duda. Solo una pasión serena. El avión volvió a surcar el cielo azul. Y más allá, lo esperaba